abrió obra y ahora está pastoreando. Mientras estuve con ellos estuvieron hablando conmigo y ellos me habían conocido antes, la primera vez que yo me había convertido. Y era algo que yo antes siempre cuestionaba: ¿será posible encontrar el amor primero? El primer amor. Yo lo sentía como que era casi imposible. Yo decía, cuando yo estaba enamorado de Dios y yo no esperaba por llegar a casa para leer la Biblia. A veces cogía mis breaks, no comía, leyendo la Biblia. Yo decía, y hubo un tiempo, como le dije, me sentía cómodo. Él decía, a lo mejor el pastor. Yo sabía que habíamos hablado sobre la situación de los niños. Y una de las cosas, muchos aquí saben que yo tenía pantalla. Gloria a Dios. Santo tú eres, Jehová. Y era algo que yo decía, en el sentido que yo digo que me sentía cómodo, era porque nunca el pastor me llegó a decir nada. Y yo decía, pues, si el pastor no me lo dice, está bien. Yo sabía en verdad que no estaba bien, pero decía, mientras él me dé chance, yo decía, no. Yo no sé si era que el pastor estaba orando por allá para que Dios brega con él, porque yo sé que a veces el pastor nos predica y nosotros sabemos la palabra, sabemos lo que Dios espera sobre nosotros, y a veces, por eso es que yo digo que cuando Dios muere entre nosotros, somos diferentes, porque a veces Dios nos hace sentir una inquietud, y yo lo digo por mi parte, porque Dios me lo hacía sentir que me quitará la pantalla. Y yo decía, si el pastor no le está mal, ¿por qué me lo voy a quitar? Yo decía, no, mientras yo siga viajando con él, o Dios me siga abriendo la puerta, yo me lo voy a dejar, porque yo digo, porque decir que esto no es un impedimento para yo servir al Señor. Yo desde las palabras, las pantallas no son mi salvación. Y qué equivocado yo estaba. Porque si podemos buscar un momentito en Mateo 7:22. Hermano, me avisa cuando lo tengo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ese versículo me dolió. Entonces yo sabía, yo decía, si para uno echarle fuera al demonio, tiene que estar en ayuno, oración, leer la palabra que está hablando. Este versículo habla de personas que en verdad se consideran que están metidas con Dios. No a veces que uno viene y uno se conforma con una partecita o buscar de Dios o le damos 5 minutitos. No, este versículo habla en verdad sobre personas que para tú echar el demonios afuera, créeme lo que tienes que estar preparado. Y cuando leí el número 23, que se lo voy a leer de nuevo, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo decía, yo estoy muy cómodo. Yo decía, a lo mejor Dios me está permitiendo abrirme ciertas puertas, pero no va a ser lo mismo. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero que llegue tu venida y yo sea uno de esos que tú me digas que me aparte de ti. Por algo que es insignificante como una pantalla. A lo mejor mucha gente dice, la pantalla es algo simple, pero maybe lo que te haga daño a ti no me hace daño a mí. Pero en eso yo sabía que yo estaba mal. Y yo decía, se me están abriendo las puertas, Dios me ha permitido viajar, ahora íbamos a bregar con los niños. Y una noche orando, Dios me dijo, ¿qué tú le dirías a un padre o a un niño que tú le estés dando la clase, o que el niño venga y te diga, ¿por qué tú tienes pantalla? No encontraba qué decirle. Porque ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a mentir al niño? ¿Es una moda? ¿O es por un fashion statement? ¿O esto es lo que está cool ahora o algo así? No encontraba.
me tocó ir a Pensilvania, porque a veces cuando uno se pone cómodo en la casa de uno, a uno le pueden hablar y uno no lo siente igual. A veces uno necesita a alguien de afuera que a veces le hablen, como uno dice, no, traidor, porque en verdad a veces uno le trata de hablar a ciertos hermanos y a veces en la calle, si alguien nos decía algo, no esperábamos para contestarle, o si algo nos molestaba, no lo pensábamos. Pero si hay ciertas situaciones que están pasando en la iglesia, muchos hermanos tienen miedo a hablar. Y muchos yo sabía que me habían visto, porque todo el mundo sabe que yo tenía pantalla y diferentes formas con piquitos, diferentes colores. Un poco llega un arbolito de Navidad y lo que y después que leí este versículo, yo dije, wow. Yo decía, ¿será posible que Dios me está abriendo la puerta y me está dando chance para que yo me dé cuenta del error que yo puedo hacer por confundir a otras personas? Porque yo dije, a través de mí puede ser que otras personas, yo hubiera hecho pecado a otra persona. Porque a veces uno no lo piensa, uno nada más piensa en la vida de uno. Y yo decía, pero si nosotros estamos supuestos a ser diferentes al mundo, entonces yo digo que Dios nos permitió ir a Pensilvania porque allí yo estuve bastantes años. Yo estuve más de 12 años viviendo en Pensilvania, que ahí fue que conocí a mi esposa, que ya llevamos 18 años. Entonces, pues ya casi todo el mundo, antes que yo viniera al camino del Señor, pues yo hacía mis maldaditas, yo era alguien más de la calle, pero eso es otra parte, ese es el testimonio para después. Pues yo veía a mis amigos y a veces yo pensaba, si yo me fuera para atrás para Pensilvania, ¿qué sería de mí? Y a veces me daba la duda, yo decía, y Carmen, porque los padres están allá, mi niña se cree, los únicos que están por acá son mis padres. Y yo decía, casi todo el mundo que yo conozco está en Pensilvania. Y a veces me ponía a pensar por la noche. Y yo decía, Dios mío, ¿será posible que tú me lleves para atrás para Pensilvania? Y Él permitió sí que yo fuera. Y me permitió ver muchos de los amigos presos, muertos. Gloria a Dios. Y yo digo que Dios me permitió venir hacia acá para salvar mi vida. Gloria a Jesús. Y gracias a la misericordia de Dios, me permitió viajar de nuevo para Pensilvania y ver las diferencias. Y muchos me encontraron diferentes. Pero muchos yo sé que le daba la duda, este está yendo a la iglesia, va a participar en esto, y todavía le quedan las pantallitas puestas. Imposible. Y siempre, aunque ellos no me lo dijeran, yo lo sentía en mi corazón. Fui a donde estuve hablando con el amigo mío que ahora está pastoreando la iglesia El Dios Viviente, que le mandan saludos desde Líbano, Pensilvania, a cada uno de ustedes, y nosotros le mandamos saludos de parte de aquí de la iglesia local. Y nos pusimos a hablar, y él me conocía antes, y ese fue un varón que mientras yo estuve apartado nunca me despreció, porque muchos a veces tenemos que cuando hay un hermano que se va de la iglesia nos olvidamos de él, y eso es un error que hacemos, hermano. En verdad, si usted ve un hermano que se retira de los caminos del Señor o lo ve que está pasando por ciertas situaciones, créanmelo, no lo pisotee. Porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención de este lugar fue levantando al caído. Y yo me consideraba uno de esos caídos. Y yo decía, ¿cómo será posible? Porque yo he pasado por bastante. Y he pasado por esas situaciones. Y yo digo, Dios a veces nos permite pasar por ciertas situaciones para que aprendamos, para nosotros mismos, no hacérselo a otras personas. Por eso yo le digo, hermano, en verdad este año empezando, si sabe de un amigo, un hermano, alguien que conozca, que se haya apartado de los caminos del Señor, demuéstrenle el amor que está supuesto a estar en los corazones de nosotros, porque nosotros debemos de ser un ejemplo para las personas del mundo. Nosotros estamos supuestos a ser la luz. Y a veces yo me sentía que yo decía, pues a lo mejor no me llaman porque se creen mejor que yo, o porque ya no estoy en los caminos del Señor, ya no estoy al mismo nivel de ellos.
Y muchos me dejaron de hablar, pero ese varón nunca me llamaba semanal. Y Carmen sabe ahí que es de testigo mío. Yo me bebía las lágrimas. Gloria a Dios. Porque me hablaba por la palabra y yo sabía lo que decía la palabra. Y nunca encontraba, porque ¿qué yo le voy a decir? Lo voy a contradecir por la palabra. No podía, yo sé que él me estaba diciendo la verdad. Y nunca he never give up. Nunca se venció de seguirme llamando. Y gracias a él que Dios siempre le puso en su corazón que siempre siguiera orando por nosotros, por la familia mía, yo, mi esposa, porque eso es otra cosa, que cuando yo me aparté, Carmen se quedó. Estuvo un año después sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Y santo tú eres mi Dios. Por culpa mía, ella se apartó. Santo tú eres mi Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Pero gracias a la misericordia de Dios, Dios nos trajo a sus caminos de nuevo. Entonces, cuando yo estuve allá, yo miraba a la vuelta y yo decía, si nosotros estamos supuestos a hacer diferencia a los demás, que cuando nos miren, seamos la luz, que cuando digan yo quiero de lo que tiene esa persona que va ahí, o cuando ellos están pasando por ciertas situaciones o algo así, que tengan la confianza de venir a donde nosotros y contarnos sus problemas para que los ayudemos a orar por la situación de ellos. Nosotros estamos supuestos a ser diferentes. Y si me acompañan, le voy a leer otro versículo por aquí rapidito, antes de entregar mi parte, que fue algo que también me ha llamado bastante la atención. Y se encuentra en Lucas 22, el versículo 47. Santo tú eres mi Dios. Me avisan, hermano, cuando lo tengan. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu. Amén. Dice, mientras él aún hablaba, su próspero una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para avisarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Amén. Y eso fue otro versículo que mientras estuve esta semanita por allá, ha tocado mi vida bastante. Y yo decía, nosotros estamos supuestos a ser un ejemplo y vernos diferentes, pero a veces uno no entiende la diferencia. Muchos dicen la diferencia de la forma que uno se viste. A veces la ropa no hace el cristiano, pero sí, nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Y yo decía, pero la ropa, ¿qué tiene que ver? Y últimamente, por muchos que me conocían, a veces yo iba al estudio también. Y a veces iba con muscle shirts o algo así, pues nunca me sentía que no estaba apropiado. Y últimamente a veces cuando yo me voy a cambiar, me estaba sintiendo diferente. Decía, me voy a poner esta chicha, no está apropiada para ir para la iglesia. Me voy a poner esto, no me voy a sentir bien. Dios había estado bregando conmigo en esa situación también. Entonces me llamó la atención, porque si estamos supuestamente a imitar a Jesús, ser lo más posible como Jesús, y quiere decir que cuando Judas lo entregó a él, quiere decir porque entre los discípulos no había diferencia. Porque si le hubiera dicho el que está vestido de esta forma o el que está caminando de esta forma, no lo hubieran conocido. Quiere decir que cada uno de ellos, si le hubiera dicho de la forma que tú lo conoces, es cuando mira al que ande de esta forma. Quiere decir que ellos andaban de la misma forma, estaban vestidos de la misma forma, hablaban de la misma forma. La única diferencia que hubo entre ellos fue que Judas le dio un beso en la mejilla del Señor para que lo reconocieran.
quiere decir que si nosotros estamos supuestamente, bueno, por la palabra estamos, que hay que seguir lo más cerca que nosotros nos podamos acercar a Jesús y vivir como Él, así es que estamos supuestos a vivir. Porque si quiere decir que ellos no se hubieran conocido, no hubieran sabido la diferencia de uno al otro, quiere decir que en verdad, cuando estaban todos juntos, si Judas no hubiera hecho eso, no lo hubieran conocido. Y yo quiero, personalmente, yo quiero que Dios cambie eso en mí, porque yo quiero que cuando la gente de afuera me mire, diga, ese hombre es cristiano, ese hombre busca a Dios. Yo quiero lo que ese hombre tiene en el corazón. Y esa es la diferencia. Porque a veces nosotros es que nos ponemos muy cómodos y decimos, somos cristianos, pero a veces cristianos de boca. Y una de las cosas que a mí también me dolió, que yo sé de la forma que yo estaba, y mucha gente ya sabía que nosotros estábamos participando en la iglesia, nosotros representamos al pastor. Yo sé que yo no vengo a la iglesia por el pastor o por ninguno de los hermanos, aunque los quiero mucho, pero yo vengo a buscar de Dios. Pero cuando vamos a otros lugares o llevamos un mensaje o saludos del pastor, nosotros representamos al pastor. Y alguien de confianza que me tiene, me dijo en el amor, me dijo, si tú te representas al pastor y todavía tienes las pantalitas esas, me dice, ¿cómo es tu pastor? Y ahí sí que ya me dio duro. Yo dije, ya ahora no es personal conmigo. Yo dije, ya ahora están tocando el pastor. Ya ahí me tocaron otra espinita diferente. Y eso me abrió los ojos. Porque yo decía, es en verdad, a veces nosotros vamos a diferentes lugares y decimos, nosotros nos congregamos en la iglesia del Dios Centro Cristiano y el pastor nos manda este saludo o hacemos esto o ayudamos al pastor. Pero si nos ponemos a pensar, cuando decimos que participamos, ayudamos a lo que podamos al pastor o algo así, nosotros representamos también esta iglesia. Amén. Y eso fue algo que me cayó como un balde de agua fría. Yo dije, wow. Y yo lo sabía, porque en verdad yo decía, ahora cuando estemos bregando con los niños, yo decía, era algo que ya, como que Dios me iba inquietando. Y a veces, hermano, créanme que cuando usted siente una inquietud, no vaya a cada uno de los hermanos, ¿esto está bien o esto está mal? No, vamos a orar. Y si se pone a orar, no siga orando hasta que Dios lo oiga. Siga orando hasta que usted oiga a Dios. Amén. Porque en verdad ahí es que está la respuesta, en la oración. Porque a veces nosotros vamos a los hermanos, pero si el hermano dice, no, esto está mal, nosotros vamos y le preguntamos a otro hermano, ¿qué tú te crees de esto? Hasta que encontramos a alguien que diga, no, yo no creo que está mal. Ah, pues amén. Eso es, pues quiere decir que no está bien. Pero créanmelo, cuando Dios mora en nosotros, que nosotros sentimos una inquietud, es porque el Espíritu Santo está bregando con la vida de nosotros. Si Él está en verdad en cada uno de nosotros y lo hace sentir una inquietud por algo que usted está haciendo, o algo que va a hacer, o algo que tiene que cambiar, no le pregunte a su hermano, vaya directamente, ore, y si Dios se lo hace sentir que está malo, quíteselo. Y más si es algo material, porque en verdad lo material no nos va a llevar al cielo, lo material se va a quedar aquí. Lo menos que nosotros queremos es perderlo por algo que sea tan insignificante. Tenemos que, hermanos, buscar más de Dios, buscar encuñar las palabras, aprender las escrituras y vivir a través de las escrituras. Hermanos, que Dios les bendiga y gracias, pastor, por esta parte.